Lucas Torres no era de los que creían en señales, pero algo en aquella tarde lo sacó de su rutina sin explicación. Iba en camino a una reunión cuando, por impulso, decidió entrar en una librería pequeña en Botafogo, de esas que parecen olvidadas por el tiempo. No buscaba nada, ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que leyó un libro completo. Pero ahí estaba ella, agachada junto a una estantería baja, organizando tomos con manos lentas y seguras. Mariana no levantó la vista de inmediato, ni lo saludó con el entusiasmo artificial al que él estaba acostumbrado. Y esa indiferencia, ese modo tan suyo de habitar el silencio, lo desconcertó. En su mundo de trajes caros y sonrisas por interés, había olvidado cómo se sentía no ser el centro de algo. Por eso se quedó más de lo necesario. Por eso volvió al día siguiente. Si estás aquí escuchando esta historia, es porque, como a muchos, algo te tocó desde el principio. Tal vez fue la forma en que una simple visita a una librería cambió un destino. Mientras la escuchas, suscríbete al canal para no perderte historias como esta, llenas de verdad y emoción. Comenta desde qué parte del mundo estás viendo este video, porque cada historia cobra más sentido cuando sabemos con quién la compartimos. Y si algo de lo que estás sintiendo te mueve, deja tu me gusta. Nos ayuda a seguir contando relatos como este, que nacen de momentos reales y que tal vez, solo tal vez, podrían haberle pasado a alguien como tú o como yo. Durante las semanas siguientes, Lucas volvió una y otra vez. Compraba libros que no leía, solo para tener un motivo para verla. A veces hablaban de cosas mínimas: el café amargo, el calor del día, la portada de una novela desgastada. Nada profundo, pero suficiente para que él sintiera que estaba respirando algo distinto. Mariana tenía esa manera de mirar sin invadir, de sonreír sin esfuerzo, de existir sin pedir permiso. Y Lucas, acostumbrado a mujeres que sabían exactamente cuánto valía su apellido, se encontraba cada vez más intrigado por ella. No por lo que mostraba, sino por todo lo que parecía esconder. Mariana también empezó a notar su presencia. Era imposible no hacerlo. Aquel hombre elegante, que claramente no pertenecía a ese lugar, llegaba siempre con la misma calma, con una mirada que parecía observar más que juzgar. No sabía quién era realmente, y aunque sospechaba que tenía dinero, por su reloj, su postura, su forma de hablar, no le interesaba. Su mundo era otro. Estaba hecho de turnos en la librería, cuidados constantes a su madre enferma y tardes solitarias en el pequeño balcón de su departamento. Lucas no hacía preguntas, y eso la tranquilizaba. No parecía querer invadir su vida, sino acompañarla, incluso en su forma silenciosa de estar. Cuando Lucas la invitó a salir por primera vez, lo hizo sin rodeos ni formalidades. Estaban junto al estante de literatura brasileña cuando le habló de una feria en La Gloria, donde vendían pasteles fritos que le recordaban su infancia. Mariana dudó unos segundos, no por desconfianza, sino por costumbre. Decir que sí no era algo que hiciera a menudo, pero esa vez lo hizo. Salieron un sábado por la tarde, caminaron entre los puestos, compartieron un jugo de caña y se rieron más de lo que ella creía posible con alguien que conocía tan poco. Fue todo sencillo, tan sencillo que dolía de tan poco común. Mariana, que había aprendido a vivir sin sorpresas, sintió que ese momento, por pequeño que fuera, le estaba abriendo una puerta que ni siquiera sabía que existía. A partir de ahí, los encuentros se volvieron costumbre: pastel en La Gloria, cerveza en el Arpoador, caminatas por la orla de Niterói cuando él la llevaba a conocer su lado del puente. Nunca hablaban del pasado, nunca tocaban temas que pesaran. Lucas respetaba sus silencios, y Mariana le agradecía no presionar. Era una construcción lenta, pero sólida, y fue en una de esas noches sin pretensiones, frente al mar, cuando él le tomó la mano y dijo con voz baja, casi como un secreto: «Quiero que seas mi esposa».
Ella no respondió de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no por la propuesta en sí, sino por la forma en que fue dicha, como si él realmente entendiera lo que significaba para ella ser elegida, sin tener que ofrecer nada más que lo que ya era. El compromiso fue discreto, sin alardes ni grandes anuncios. Algunos amigos de Lucas quedaron sorprendidos por su elección, una joven sencilla, sin poses, sin apellido conocido. Mariana se sentía incómoda en esos ambientes, pero él siempre se encargaba de dejar claro que no le importaba lo que pensaran los demás. Para Lucas, ella era un refugio, una posibilidad de redención emocional. Nunca le dijo eso con esas palabras, pero Mariana lo sentía en los gestos, en las miradas, en la forma en que él buscaba su mano en medio de un salón lleno de gente. Y aunque no podía explicar exactamente por qué, ella aceptó casarse con él, no por lo que tenía, sino por cómo la hacía sentir, visible, sin tener que esforzarse por brillar. La boda fue en una iglesia pequeña en La Pena, con flores blancas y pocos invitados. Mariana usó un vestido sencillo que una amiga de su madre ayudó a arreglar. Lucas la esperó en el altar, con el rostro sereno, pero los ojos húmedos. Cuando ella caminó hacia él, con pasos cortos y firmes, sintió que algo dentro de su pecho se acomodaba por fin. Después de tantos años buscando sentido entre contratos, propiedades y cenas elegantes, entendía que era en esa mujer, de mirada tranquila, donde su vida empezaba a tener un centro verdadero. Ella no sabía cuánto lo había salvado, y él, todavía sin saber el secreto que ella guardaba, juró frente al altar que la amaría como nunca había amado a nadie. La luna de miel fue decisión de Lucas. Fernando de Noroña, una semana completa en una pousada frente al mar, sin teléfonos, sin reuniones, sin ruido. Él quería regalarle a Mariana algo que jamás había tenido: descanso, belleza, silencio sin preocupaciones. Cuando llegaron, ella parecía maravillada, pero algo tensa. Miraba todo con asombro, pero evitaba el contacto visual prolongado. Agradecía cada detalle, pero no terminaba de soltarse. Lucas lo notó, aunque no dijo nada. Pensó que era timidez, que quizás necesitaba tiempo para adaptarse, pero la noche cayó, y mientras brindaban con una copa de vino en la terraza, él empezó a sentir que algo más estaba ocurriendo. Mariana hablaba del mar con fascinación, pero no se acercaba a él. En la mañana siguiente, cuando Lucas la invitó a nadar, ella dijo que prefería caminar por la orilla. El agua le parecía fría, dijo, pero Lucas notó que no era eso. Había una rigidez en sus movimientos, un leve temblor cuando él la tomaba de la cintura para abrazarla desde atrás. No era rechazo, no era falta de cariño, era algo más sutil, más interno, una tensión que no encajaba con el entorno paradisíaco que los rodeaba. Él no insistió. En cambio, se recostó con ella en la toalla, mirando las nubes, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Los días pasaron y el patrón se repetía. Ella siempre agradecida, siempre dispuesta a acompañarlo, a sonreír, a compartir cada comida, pero evitaba la intimidad más allá de los abrazos. En las noches se acurrucaba a su lado como quien busca refugio, pero cuando Lucas buscaba acercarse con más deseo, sentía cómo su cuerpo se tensaba. Mariana no se apartaba, no lo rechazaba, pero tampoco se entregaba, y él, lejos de frustrarse, empezaba a preocuparse. La conocía lo suficiente como para saber que no era indiferencia, era miedo. Un miedo que no lograba ubicar, pero que lo envolvía a él también, como una pregunta sin respuesta. Una noche, mientras cenaban bajo un cielo estrellado, Lucas se animó a preguntarle suavemente si estaba todo bien. Mariana lo miró, sostuvo su mirada por unos segundos y luego desvió los ojos al plato. «Sí, claro», respondió con su habitual voz suave, pero esa vez no logró fingir del todo. La respuesta fue automática, como si estuviera acostumbrada a decirla desde hace años. Lucas no insistió.
No era el momento. Pero dentro de él, algo empezó a moverse. No por ego ni por deseo no correspondido, sino por una necesidad profunda de entenderla, de alcanzarla por dentro, donde fuera que ella se había escondido. La conversación que no tuvo lugar esa noche quedó flotando entre ellos. Lucas comenzó a notar más detalles. Cómo Mariana tardaba en cambiarse frente a él, cómo evitaba permanecer en silencio cuando estaban en la habitación, como si el sonido de su propia presencia le incomodara. Era evidente que lo quería, que no estaba ahí por obligación ni por interés, pero también era evidente que algo la bloqueaba. Y Lucas, que ya había vivido otras relaciones marcadas por la desconfianza o el orgullo, no quería caer en suposiciones. Sentía que esta vez no se trataba de lo que él deseaba, sino de lo que ella no se atrevía a mostrar. Y por más que la amaba, no sabía cómo ayudarla sin romper algo delicado. El cuarto día de la luna de miel amaneció con lluvia. Mariana pareció aliviada por no tener que ir a la playa. Se quedó leyendo en la terraza, envuelta en una manta ligera, con el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de la posada. Lucas la observó en silencio durante un buen rato. No la había visto nunca tan tranquila, ni siquiera en los días anteriores. Era como si, al no tener que mostrar el cuerpo, al no tener que estar expuesta, pudiera respirar más hondo. En ese momento, Lucas entendió que su secreto no era una infidelidad ni un pasado turbio. Era otra cosa, algo que la acompañaba desde antes que él llegara a su vida. Y eso, lejos de alejarlo, lo conectó aún más con ella. Esa noche, mientras se recostaban, él no hizo ningún intento de acercarse más allá de rodearla con su brazo. Mariana apoyó la cabeza en su pecho y susurró un «gracias», que parecía tener más peso del que él alcanzaba a comprender. No preguntó por qué, solo acarició su cabello con lentitud, como quien quiere decir «estoy aquí», sin necesidad de palabras. Era la primera vez que Lucas sentía que amar no era conquistar, ni tomar, ni poseer. Amar, en ese momento, era esperar. Era sostener a alguien que aún no sabe si puede soltarse sin caerse. Y eso, para él, era nuevo. Pero no le asustaba. Al día siguiente, después de un desayuno en silencio, Lucas la invitó a caminar por la playa vacía. El cielo estaba cubierto, el viento fresco. Mariana aceptó. Anduvieron descalzos por la orilla, sin hablar, dejando que las olas tocaran apenas sus pies. Fue entonces, en medio de esa calma gris, que Lucas le tomó la mano con firmeza, sin apretar. Se detuvo y, sin mirarla directamente, preguntó: «¿Alguna vez estuviste con alguien antes de mí?». Mariana se quedó quieta. No soltó su mano, pero tampoco respondió de inmediato. Respiró hondo, bajó la mirada al suelo mojado y tardó varios segundos en levantarla. Lo que dijo después, con la voz temblando, cambiaría todo. Mariana no lloró de inmediato. Primero dijo «no», apenas en un susurro, mirando todavía el suelo. Luego levantó la vista hacia él, con los ojos ya enrojecidos, y agregó: «Nunca estuve con nadie. Nunca». Lucas no respondió enseguida. No porque no supiera qué decir, sino porque entendió que lo que acababa de oír no era solo una confesión. Era una carga. Una verdad que ella había guardado por años con vergüenza, con miedo, con una sensación persistente de no ser suficiente. «Nunca me besaron de verdad», continuó, con la voz rota. «Nunca nadie me quiso. No hubo nadie. Solo mi mamá, mi trabajo, mis libros. Yo no sabía cómo decirte eso sin que pensaras que había algo malo en mí». Lucas no pensó nada de eso. Lo que sintió fue un nudo en el estómago, una especie de tristeza mezclada con ternura, como si finalmente entendiera todas las piezas sueltas. Recordó cada vez que ella evitó hablar del pasado, cada vez que se tensó con un roce, cada evasiva con una sonrisa suave. Nada de eso era sobre él, todo era sobre ella, sobre su historia, sobre lo que había aprendido o no había aprendido a vivir. Sin decir una palabra, la abrazó. No fue un gesto impulsivo.
Fue un abrazo lento, completo, de esos que no buscan consolar, sino sostener. Mariana lloró, con el rostro apretado contra su pecho, dejando salir todo lo que había guardado por tanto tiempo. «Yo te amo igual», le dijo al oído, con voz baja pero segura. «Te amo no por lo que hiciste o dejaste de hacer. Te amo por lo que eres». Ella no respondió enseguida, solo lo abrazó más fuerte. Por primera vez desde que llegaron, Mariana sintió que ya no necesitaba ocultarse, que podía dejar de temer, que no necesitaba justificarse, ni competir con las experiencias pasadas de nadie, que su historia, por incompleta, por silenciosa, por simple, también era válida, y que alguien, por fin, la había visto de verdad. Ese fue el momento que lo cambió todo. No la propuesta de matrimonio, no la luna de miel, sino ese instante en la playa, con los pies mojados y el corazón al descubierto. De regreso a la posada, no hablaron mucho, no hacía falta. Mariana parecía más liviana, caminaba con pasos más firmes, como si algo que la apretaba por dentro se hubiera soltado. Lucas la miraba con un respeto renovado, ya no como alguien que intentaba entenderla, sino como alguien que había sido invitado a conocerla desde lo más íntimo. Esa noche, cuando se acostaron, ella se acercó a él sin miedo, no con urgencia, ni con inseguridad, solo con ganas de estar ahí, de compartir ese espacio sin presión. No hubo nada más que caricias suaves, risas quedas, respiraciones en sincronía. Y fue suficiente, más que suficiente. Los días siguientes en la isla fueron distintos. No cambiaron los planes, ni hicieron nada extraordinario, pero la forma en que se miraban ya no era la misma. Mariana ya no evitaba el mar. Aún no se aventuraba a nadar con confianza, pero al menos se sentaba en la orilla con los pies en el agua, dejando que las olas la tocaran sin retroceder. Lucas se sentaba a su lado sin decir mucho. Solo estaba, y ese estar sin exigencias era todo lo que ella necesitaba para no volver a cerrarse. No hablaban del pasado, no era necesario. Lo que ella había contado bastaba. Y él, al no exigir más, le dio espacio para que, por primera vez, pudiera empezar a construir algo nuevo desde cero. Una tarde, en la terraza de la posada, Mariana tomó la iniciativa de hablar, no por culpa ni por presión, sino porque quiso compartir. Le contó que había dejado de salir con amigas a los 17, cuando su madre cayó enferma, que los fines de semana eran para lavar, cocinar y acompañarla a las consultas, que las historias de amor solo las conocía por los libros, y que, con el tiempo, se convenció de que eso no era para ella. «Me acostumbré a ser invisible», dijo, sin dramatismo, solo como quien dice algo que ha entendido después de muchos años. Lucas la escuchó sin interrumpirla, con una calma que le hacía sentir segura. No era la primera vez que alguien la oía, pero sí la primera vez que sentía que alguien realmente la escuchaba. Esa noche, Mariana se recostó sobre su pecho y por primera vez no tembló. No porque ya no tuviera miedos, sino porque por fin entendía que no debía defenderse de alguien que solo quería cuidarla. Lucas no le pedía nada. No quería llenar vacíos, ni competir con un pasado que no existía. Solo quería estar, vivir con ella, aprender su ritmo, en silencio, con ternura. Mariana lo supo entonces. No tenía que convertirse en otra persona para ser amada. Podía ser ella misma, con su historia, sus ausencias, su forma tímida de dar pasos, y que ese hombre a su lado la había elegido así, sin adornos, sin condiciones. El último día en Noroña, cuando recogían las cosas para volver a Río, Mariana miró la habitación con un suspiro largo, no porque no quisiera regresar, sino porque sabía que algo en ella había cambiado para siempre. Ya no era la misma que había llegado con miedo a ese lugar. Ahora era una mujer que, por fin, había contado su verdad y no había sido rechazada por ello. Lucas, al verla tan callada, se acercó y le preguntó si estaba bien. Mariana sonrió con los ojos húmedos y le dijo que sí.
Solo estoy procesando, explicó. Por primera vez me siento lista para empezar algo sin esconderme. Y esa frase, simple y honesta, fue el verdadero cierre de su luna de miel. Volver a Río fue menos abrupto de lo que Mariana temía. Pensó que el encanto se perdería con el regreso a la rutina, pero no fue así. Lucas seguía siendo el mismo. Atento, presente, paciente. No cambiaron su forma de estar juntos, solo el escenario. Ella volvió a la librería donde trabajaba, aunque ahora salía más temprano. Lucas retomó las reuniones, las visitas a obras, los almuerzos con socios, pero algo en su agenda se había modificado. Ahora siempre había espacio para llegar a casa, a tiempo para cenar con ella. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero sabían que lo que habían empezado en Noroña no era solo una luna de miel, era un pacto de respeto, de escucha, de presencia. Durante las primeras semanas, Mariana se sorprendía a sí misma sintiéndose en paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no vivía con el miedo de ser descubierta. No tenía que fingir haber vivido cosas que no vivió, ni esquivar preguntas incómodas. Lucas no traía su pasado como medida ni comparación, solo construía desde el presente. Por primera vez, Mariana comenzó a imaginar un futuro sin culpa, no uno idealizado, sino uno simple, con desayunos tranquilos, tardes compartidas, planes pequeños, cosas que siempre le parecieron ajenas, pero que ahora se iban volviendo parte de su vida, sin que ella tuviera que esforzarse por merecerlas. Fue idea de Lucas abrir la librería en Niterói. Al principio, Mariana dudó. No se sentía preparada para tanto, pero él le propuso hacerlo a su modo, sin prisa, sin presión. Un lugar tuyo, le dijo, pero nuestro también. Buscaron un local sencillo, cerca de una calle con árboles y movimiento tranquilo. Mariana se encargó de los estantes, de la selección de libros, de los detalles. Lucas, de los trámites, las reformas y la pintura. Nunca habían trabajado juntos, pero algo fluyó. Ella aportaba calidez, él estructura, y entre ambos el espacio fue tomando forma. Una librería pequeña, luminosa, con un rincón de lectura y olor a café por las mañanas. El día de la inauguración fue modesto, pero especial. Vinieron algunos amigos de ambos, vecinos curiosos, gente que pasaba y se detenía por la música suave que salía del Bindotsin local. Mariana no se sintió expuesta, no tuvo que explicarse, solo sonreía detrás del mostrador, acomodando libros, ofreciendo recomendaciones. Lucas la observaba desde la puerta, con una taza en la mano y una calma en la mirada que no tenía antes de conocerla. No hacía falta decirlo, pero ambos sabían que esa librería no era solo un negocio, era una forma de habitar el mundo juntos, una prueba silenciosa de que se puede empezar de nuevo, incluso cuando uno creía que ya no era posible. Con el tiempo, Mariana comenzó a notar que ya no le costaba tanto hablar de sí misma, no en voz alta, ni con discursos largos, pero se permitía contar anécdotas pequeñas, recuerdos de infancia, frases sueltas sobre su madre o los días largos en la librería anterior. Lucas no la interrumpía, no pedía más, solo la escuchaba, como si cada detalle que ella compartía fuera valioso. Esas conversaciones breves, muchas veces sin continuidad, eran parte de una intimidad distinta, más profunda que la física. Eran la forma que tenía ella de decir, confío en ti. Y para Lucas, que había tenido parejas que sabían hablar de todo, menos de lo que sentían, eso era un regalo raro, delicado y sincero. Una noche, mientras cerraban juntos la librería, Mariana le contó algo que nunca había dicho en voz alta, que durante muchos años pensó que algo estaba mal en ella, que creía que, por no haber sido buscada, ni tocada, ni deseada por nadie, había fallado como mujer, que por eso evitaba hablar, evitaba que la tocaran, evitaba mirar mucho rato a alguien, porque sentía que, si alguien la miraba demasiado, descubriría su carencia. Lucas no la interrumpió, solo le tomó la mano con fuerza
y la miró como siempre lo había hecho, sin juicio, sin pena, sin esfuerzo. Mariana no lloró, pero algo se quebró por dentro, y esa grieta dejó entrar más luz que dolor. No todos los días eran perfectos. Había momentos en que Mariana se retraía sin razón aparente, en que las viejas inseguridades volvían sin aviso. Lucas ya no se alarmaba. Había aprendido a identificar esos días. A veces bastaba con dejarla leer en silencio, otras con preparar su café favorito. Lo importante era no exigirle que estuviera bien todo el tiempo. Aprendió que amar a alguien también es acompañar en los repliegues, en las pausas, en los días nublados. Y Mariana, por su parte, también aprendió a hablar cuando antes se callaba, a decir «me cuesta», en vez de fingir que todo estaba bien. Era un lenguaje nuevo para ambos, un idioma que se construía con paciencia y respeto. Una tarde, mientras barrían juntos el piso de la librería, Mariana se detuvo, apoyó la escoba en la pared y le dijo, sin previo aviso, «Gracias por no haber salido corriendo cuando te dije la verdad». Lucas la miró con una sonrisa leve, esa que siempre guardaba para los momentos más simples. «No fue un mérito quedarme», respondió. «Fue un privilegio conocerte sin armaduras». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego se acercó y lo abrazó. No era un gesto extraño entre ellos, pero esa vez tuvo otro peso. Fue un abrazo de reconciliación con su pasado, con su historia, consigo misma. Un abrazo de quien, por fin, se sabía suficiente. A medida que los meses avanzaban, Mariana empezó a notar que ya no pensaba tanto en el pasado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no dolía igual. Su historia seguía siendo la misma, pero ya no era una carga. Ahora era solo eso, historia, algo que había atravesado, algo que la había moldeado, pero que ya no la definía. A veces se sorprendía riendo sin esfuerzo, entrando en una conversación sin medir cada palabra, tomando la iniciativa para proponer un paseo o una cena. Lucas, por su parte, acompañaba esos cambios sin señalarlos, sin hacerlos especiales, como si siempre hubieran sido parte de ella. Esa naturalidad era lo que más le daba fuerza para seguir abriéndose. Una mañana de domingo, mientras preparaban café, Mariana se quedó mirándolo en silencio. Lucas tenía el cabello despeinado, una camiseta vieja y los pies descalzos. Estaba concentrado en espumar la leche, como si fuera lo más importante del mundo. Ella sintió un nudo en el pecho. No era tristeza, era una mezcla de ternura y gratitud que no sabía exactamente cómo expresar. En otro tiempo, habría guardado esa sensación para sí, pero ahora simplemente lo dijo. «Nunca pensé que podría tener esto». Lucas se giró, la miró con esos ojos calmos que siempre le ofrecía, y le respondió con la mayor simpleza del mundo, «Esto también es tuyo». Y Mariana supo que, por fin, estaba en casa. Con el tiempo, empezaron a recibir más gente en la librería. Algunos vecinos se convirtieron en amigos. Parejas jóvenes iban por recomendaciones, señoras mayores por novelas románticas, estudiantes por libros usados. Mariana ya no se escondía detrás del mostrador. Hablaba con naturalidad, hacía sugerencias, hasta organizaba pequeñas lecturas los viernes por la tarde. A veces, cuando alguien comentaba lo cálido que era el lugar, Lucas bromeaba diciendo que era mérito de ella. Pero la verdad es que lo habían construido juntos, y en cada estante, en cada rincón, había un pedazo de la historia que no contaban, pero que estaba viva en los gestos, en la forma en que se miraban, en el silencio cómodo que compartían. Una noche, mientras cerraban el local, Mariana encontró una libreta olvidada en una de las mesas del rincón de lectura. Al abrirla para buscar el nombre del dueño, vio una frase subrayada que la dejó quieta. «El amor no siempre llega temprano, pero cuando es verdadero, siempre llega a tiempo». No sabía si era parte de un texto o algo escrito por quien dejó el cuaderno, pero le pareció que hablaba de ella, de ellos.
Se la mostró a Lucas, que sonrió sin decir nada. Esa noche, al llegar a casa, la colocó sobre su mesa de noche, no por superstición, sino porque, por primera vez, sentía que una frase como esa no era solo bonita, sino cierta. El primer aniversario de casados llegó sin fiestas ni celebraciones ostentosas. Mariana preparó una cena en casa, algo sencillo, pero hecho con cuidado. Una pasta con albahaca fresca y pan al horno. Lucas llegó con una sola flor envuelta en papel reciclado, sin moño, sin tarjeta. La dejó sobre la mesa y le dio un beso en la mejilla. Comieron entre risas, compartiendo anécdotas del día, sin necesidad de recordar nada en particular. No hablaron de la fecha hasta que ya estaban en la cama, con las luces apagadas. Entonces, Mariana, casi en un susurro, le dijo: «Gracias por no hacerme sentir menos por todo lo que no viví antes de ti». Lucas le respondió sin moverse: «Gracias por dejarme vivir todo eso contigo por primera vez». Esa frase la acompañó durante días, no por lo que decía, sino por lo que significaba. Por tanto tiempo, Mariana había visto su falta de experiencias como una deuda, como una prueba de que algo estaba mal en ella. Pero Lucas le había dado otra lectura, la de que cada primer paso que daban juntos no era una carencia, sino una construcción, que no hacía falta llegar con una lista de vivencias previas, que no necesitaba compensar nada, solo estar, solo sentir. Y ella, que antes se escondía tras los libros, empezó a entender que también podía ser autora de su propia historia, no solo lectora de las vidas ajenas. Un sábado cualquiera, Mariana organizó una lectura en la librería sobre historias de mujeres que se transformaban. No dijo que era su forma de hablar de sí misma, pero Lucas lo supo. La vio sentada frente a un grupo pequeño, con las manos algo temblorosas al principio, pero con la voz cada vez más firme. No habló de ella, pero estaba en cada palabra, en cómo eligió los fragmentos, en cómo miraba al público, en cómo pausaba cuando algo tocaba una fibra sensible. Lucas se quedó al fondo, sin interrumpir, y cuando terminó, fue el último en aplaudir, pero con las manos más firmes de toda la sala. Aquella noche, mientras lavaban los platos en casa, Mariana rompió el silencio con una frase sencilla. No, sabía que podía hablar en voz alta sin tener miedo. Lucas le secó las manos con un paño y le dijo: «Tu voz nunca fue el problema. Solo faltaba que alguien quisiera escucharla de verdad». Ella se quedó quieta unos segundos. Luego se apoyó en su pecho. No hicieron planes, no hablaron del futuro. Solo se quedaron ahí, con la sensación tranquila de quienes ya no necesitan demostrar nada. Porque cuando uno se siente aceptado por completo, incluso el silencio se vuelve compañía. Había días en los que Mariana todavía se sentía pequeña frente al mundo, no por inseguridad constante, sino porque había heridas que no desaparecen, solo se apaciguan. En uno de esos días, mientras atendía a una clienta exigente en la librería, se sintió desbordada sin saber por qué. No fue un grito, ni una humillación. Fue una mirada condescendiente, una frase lanzada sin malicia que le recordó antiguas sensaciones de no estar a la altura. Cuando Lucas volvió del banco y la encontró callada, no preguntó qué había pasado. Solo cerró la puerta del local, preparó 2 tazas de café y se sentaron en el suelo del depósito. Ahí, en ese rincón lleno de cajas, ella lloró en silencio. Y él solo estuvo, otra vez, sin exigir explicaciones. Después de aquel momento, Mariana comenzó a escribir. No para publicar, ni siquiera para mostrarle a Lucas. Escribía para entenderse. Anotaba fragmentos de recuerdos, pequeñas sensaciones, momentos en los que se sintió rota y otros en los que se sintió reconstruida. A veces, dejaba la libreta abierta sobre la mesa sin darse cuenta. Lucas nunca la leía. Acariciaba la tapa con la yema de los dedos y la cerraba con cuidado. Ese respeto era una de las cosas que más la sostenía. Saber que él no necesitaba invadir para demostrar amor, que confiar era también dejar espacio.
y que no todo debía ser compartido para ser valioso. Con el paso del tiempo, Mariana también aprendió a acompañar a Lucas en sus silencios. Aunque él parecía seguro y resuelto, había días en que llegaba más cansado, más disperso, con el ceño levemente fruncido. Mariana no lo interrogaba, le preparaba un té, le ofrecía un espacio para no hablar. Aprendió que él también tenía su historia, sus formas de protegerse, que había cosas que no se curan con declaraciones, sino con rutina, con consistencia, con la tranquilidad de saberse sostenido incluso cuando no se tiene energía para dar. Y fue ahí donde Mariana entendió que el amor verdadero no era un intercambio de gestos grandiosos, sino una construcción de cuidados pequeños y constantes. Una noche, mientras paseaban por la orla de Icaraí, Mariana se detuvo para mirar el mar. Estaba calmo, casi inmóvil, como si el mundo también hubiera decidido tomar aliento. ¿Tú crees que el amor puede curar las partes que uno nunca entendió?, le preguntó sin mirarlo. Lucas se quedó en silencio unos segundos y luego respondió: creo que el amor no cura solo, pero da valor para mirar lo que antes dolía. Ella no dijo nada más. Lo tomó del brazo y siguieron caminando, con esa sensación rara de que, a veces, no hace falta entenderlo todo para estar en paz. Los domingos por la mañana se convirtieron en una especie de ritual para ellos. Mariana preparaba café pasado con calma. Lucas salía a comprar pan fresco y luego desayunaban juntos en el balcón, sin apuro, con el ruido de la ciudad al fondo. A veces hablaban de los libros nuevos que habían llegado a la librería, otras simplemente compartían el silencio, escuchando música baja. Fue en 1900 uno de esos desayunos cuando Mariana le dijo, casi como al pasar: «Nunca soñé con esto, porque pensé que no era para mí». Lucas dejó el café sobre la mesa, la miró con serenidad y respondió: «Yo tampoco lo soñé, solo supe que, si un día llegaba, tenía que ser así». Ninguno de los dos dijo más, pero ese día, sin grandes gestos, algo dentro de Mariana se reafirmó. Por primera vez, se sentía merecedora de su propia felicidad. Tiempo después, Mariana recibió una invitación para dar una pequeña charla en un evento literario local. Dudó en aceptar, no por miedo al público, sino por esa vieja voz interna que aún aparecía a veces, preguntándole si tenía algo que valiera la pena contar. Lucas la animó sin presionarla. Le dijo que no tenía que demostrar nada, que con solo ser ella ya bastaba. Y así fue. Mariana subió al escenario con un vestido sencillo y las manos algo frías, pero con la voz firme. No habló de sí misma directamente, pero cada palabra que compartía tenía su historia de fondo. Cuando terminó, la ovación fue cálida y sostenida. Ella bajó con el rostro encendido, sorprendida de sí misma. Lucas la esperaba al pie del escenario, sin cámaras, sin flores, solo con sus brazos abiertos. En casa, esa noche, Mariana no durmió enseguida. Se quedó sentada en la cama, mirando por la ventana, procesando lo vivido. Lucas, sin decir nada, se acercó y se sentó a su lado. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo ella, rompiendo el silencio. «Pensé que si algún día me paraba frente a otros para hablar, me sentiría impostora, pero hoy sentí que estaba completa». Lucas la abrazó sin responder, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que no hacía falta decir nada. Estaba ahí, y eso era suficiente. Mariana cerró los ojos con una sonrisa leve, no de triunfo, sino de alivio, de alguien que, por fin, empezaba a habitarse sin miedo. Algunas noches, cuando Lucas ya dormía, Mariana abría su libreta y escribía una sola frase, como un diario íntimo que nadie leería. A veces, anotaba recuerdos, otras veces sensaciones, pero en una página, entre muchas, dejó una línea que la acompañaría siempre. «No necesito tener un pasado perfecto para merecer este presente». Cerró el cuaderno con cuidado, lo guardó en la mesita de noche y se recostó junto a él. Sintió su respiración tranquila, su brazo extendido, la familiaridad de estar en un lugar seguro, y pensó, sin decirlo en voz alta:
Estoy aquí. Soy yo. Y eso alcanza. Con el paso de los meses, la librería se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Era un punto de encuentro, una pausa en la rutina para muchos del barrio. Mariana ya no era solo la encargada que recomendaba libros. Era alguien a quien la gente buscaba por su mirada atenta, por sus palabras suaves, por el ambiente que había creado sin proponérselo. Lucas la miraba desde atrás del mostrador y a veces se preguntaba si ella misma era consciente de lo que había construido. En esos momentos, él sentía una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que no había llegado hasta ahí por él, sino por su propia valentía de habitar el presente sin esconderse. Un día, una clienta le comentó a Mariana que le envidiaba la calma. Mariana se quedó unos segundos en silencio antes de responder. «No siempre fui así», dijo. «Solo aprendí a no correr más de lo que mi corazón aguanta». La mujer sonrió, agradeció el consejo y se fue con un libro bajo el brazo. Mariana se quedó pensando en lo que había dicho, porque era verdad. No se trataba de que todo estuviera resuelto, sino de haber aprendido a vivir con lo que antes dolía, de haberse quitado el peso de fingir que sabía cómo eran las cosas, porque, en realidad, lo estaba aprendiendo todo ahora, paso a paso, y eso era suficiente. Lucas, por su parte, también cambió. Era menos impaciente, menos rígido con los horarios, más presente en lo cotidiano. Su mundo de reuniones y decisiones rápidas había aprendido a convivir con el ritmo más lento, más humano que Mariana le ofrecía. A veces, ella lo encontraba revisando libros viejos, buscando algún autor que antes no habría mirado, o lo veía quedarse callado en medio de una conversación, solo para escuchar con más atención. No necesitaban decirlo, pero sabían que ambos estaban creciendo juntos, modificando las partes que habían creído inamovibles, porque amar, al final, también era eso, permitir que el otro te transforme sin exigencias. Una tarde cualquiera, mientras ordenaban una nueva caja de libros, Mariana encontró una edición usada de 1900, El Principito, con anotaciones en los márgenes. Lo hojeó con cuidado, leyendo frases subrayadas por alguien más. Se detuvo en una que decía: «Lo esencial es invisible a los ojos, pero se siente cuando alguien no se va». Cerró el libro despacio y miró a Lucas, que en ese momento trataba de emparejar una repisa torcida. No dijo nada, pero se acercó a él y lo abrazó por la espalda. Lucas, sin girarse, apoyó su mano sobre la de ella. No hacía falta explicar ese gesto. Había cosas que ya no necesitaban traducción. Los recuerdos difíciles no desaparecieron del todo, pero Mariana ya no les temía. A veces venían en forma de sueño, otras en medio de una canción, una escena de película, una frase suelta. Ya no la paralizaban, simplemente pasaban por ella y luego se iban, como las olas que acarician la arena sin llevarse nada. Lucas notaba esos momentos. Bastaba con verla perder la mirada en la ventana para entender que había viajado hacia adentro. No la sacaba de allí con preguntas. Solo se acercaba, la tocaba en el hombro o se sentaba a su lado. Y con ese gesto le recordaba que no estaba sola, que, incluso cuando volvía a visitarse en la oscuridad, tenía una mano esperándola en la luz. Una noche de lluvia, la electricidad se cortó en todo el barrio. Lucas encendió velas y Mariana preparó un té. Se sentaron en el suelo de la sala, rodeados por la penumbra cálida de las llamas, sin celular, sin música, sin distracciones. Hablaban poco, pero estaban completamente presentes. En un momento, Mariana tomó una de las velas, la sostuvo frente a su rostro y dijo: «Si no te hubiera conocido, ¿crees que habrías amado igual?». Lucas tardó unos segundos en responder. Luego dijo con voz baja: «Creo que habría amado. Sí, pero no así». Ella bajó la mirada, tocada por la honestidad de esa respuesta, porque entendía lo que quería decir, que el amor no se trata solo de sentir, sino de cómo se transforma a uno cuando se permite vivirlo sin reservas. Con el tiempo, algunos amigos comenzaron a notar la forma en que se miraban.
No era una mirada de pasión efusiva ni de romance exagerado. Era una mirada de quien se conoce incluso en el silencio, de quien no necesita comprobar nada. Una de esas amigas, en tono de broma, le dijo a Mariana: «Te miran como si fueras un libro que él quiere releer toda la vida». Ella sonrió, agradecida, pero por dentro supo que no se trataba de ser leída por nadie. Lo que realmente importaba era que, por fin, ella también se estaba leyendo a sí misma sin saltarse ninguna página. Una tarde de invierno, Mariana encontró en la librería a una joven muy parecida a la que ella había sido años atrás, tímida, insegura, con los ojos llenos de preguntas que no se atrevían a salir. Conversaron un poco sobre libros, sobre la vida, sobre miedos vagos. Al despedirse, la chica le dijo: «Gracias por escucharme. A veces uno solo necesita eso para no sentirse tan raro». Mariana la abrazó brevemente y al cerrar la puerta detrás de ella, sintió una especie de círculo completándose, porque por mucho tiempo creyó que no tenía nada que ofrecer, y ahora, sin darse cuenta, se había vuelto refugio para otros, no por lo que sabía, sino por lo que había vivido y sanado. En uno de sus días libres, Lucas y Mariana decidieron visitar el mismo lugar donde habían pasado la luna de miel. No fue una escapada planeada con lujo, ni con intenciones simbólicas. Simplemente sintieron que era momento de volver. Caminaron por las mismas calles, se sentaron en la misma playa, comieron en el mismo restaurante que ella apenas había probado en aquel entonces. Pero esta vez, Mariana se metió al mar, despacio, con pasos cuidadosos, pero segura. Lucas la observó desde la orilla, sin decir nada, como se observa un milagro cotidiano. Cuando ella emergió del agua, sonriendo, se acercó a él y le dijo: «No sabía cuánto me hacía falta volver aquí, sin miedo». Y en ese momento, los dos supieron que no se trataba de repetir, sino de resignificar. Esa noche, de regreso al hotel, Mariana le tomó la mano con fuerza. «Gracias por haberme esperado sin apuro», murmuró. Lucas le acarició el rostro y respondió: «No te esperé. Caminé a tu lado, aunque a veces no supiera a dónde íbamos». Esa frase la acompañó todo el resto del viaje, porque por mucho tiempo pensó que necesitaba alcanzar a alguien, estar a la altura, seguir un ritmo que no era el suyo. Y ahora entendía que había amado, por primera vez, a alguien que no quería llegar primero, sino simplemente llegar con ella, a su tiempo, a su modo, con todas sus pausas y avances. De regreso a Río, Mariana retomó su rutina con otra disposición. Ya no se sentía en deuda con su propia historia. No necesitaba explicar por qué no había vivido ciertas cosas antes, ni justificarse por haber aprendido tarde lo que otros parecían haber sabido desde siempre, porque ahora entendía que cada quien tiene su mapa, su tiempo y su ritmo, y que lo verdaderamente importante no es cuántas experiencias se tienen, sino qué se hace con ellas cuando por fin llegan. Mariana no quería recuperar el tiempo perdido, quería cuidar el tiempo presente, porque era suyo, porque, por primera vez, no lo sentía prestado. Un sábado por la tarde, Lucas le regaló una libreta nueva. «Para que sigas escribiendo lo que te pasa por dentro», le dijo. Mariana la abrió con una mezcla de emoción y ternura. En la primera página ya había una frase escrita con la letra de él: «No hay nada más valiente que elegir ser quien uno es, aun cuando nadie te haya enseñado cómo hacerlo». Ella lo miró, sonrió con los ojos llenos de lágrimas y escribió debajo: «Y no hay amor más profundo que aquel que acompaña sin pedir permiso». Cerró la libreta, lo abrazó y supo que, aunque no lo hubiera planeado, había llegado al lugar donde siempre quiso estar. Con el tiempo, Mariana empezó a compartir fragmentos de sus textos en pequeñas hojas sueltas que dejaba en la librería. No tenían firma ni título, solo frases simples, salidas del corazón, que hablaban de miedos, de comienzos, de silencios que se rompen y de abrazos que sanan.
Algunos clientes las coleccionaban sin saber de quién eran. Otros las compartían por redes, atribuyéndolas a autores desconocidos. Mariana no se molestaba. Le bastaba saber que esas palabras, nacidas desde su historia más íntima, estaban tocando otras vidas. No por vanidad, sino porque entendía que cuando uno se cura, inevitablemente deja rastros de alivio en el mundo. Lucas observaba ese proceso con admiración callada. No intervenía, no comentaba, solo seguía a su lado, apoyando cada paso sin robarle protagonismo. En el fondo, sentía que también él había sido transformado. Por mucho tiempo, había usado su éxito como escudo, como forma de no mostrar las partes rotas. Pero al estar con Mariana, aprendió que la verdadera fortaleza no estaba en lo que se construía afuera, sino en lo que uno se animaba a sostener por dentro. Ella nunca le pidió que cambiara, pero su presencia constante, su manera de estar, lo empujaba a querer ser más real, más humano, más presente. Una tarde, mientras ordenaban algunos libros en la sección de poesía, Mariana encontró un ejemplar viejo de Mario Benedetti. Lo abrió al azar y leyó en voz baja una línea que le tocó el alma. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Cerró el libro despacio, lo apoyó en el estante y sin decir nada, caminó hacia Lucas. Lo abrazó sin explicación, como si esa frase le hubiera recordado algo que no sabía que necesitaba recordar. Lucas no preguntó nada, solo la sostuvo, con esa calma que ya era parte de él, porque habían aprendido que, a veces, el amor no necesita contexto, solo presencia. Mariana ya no temía hablar de su pasado. Si alguien le preguntaba, respondía sin vergüenza, no con orgullo forzado, sino con la paz de quien ya no se define por lo que vivió o dejó de vivir. Sabía que muchas mujeres caminaban con historias parecidas a la suya, marcadas por silencios, por comienzos tardíos, por el peso de no encajar en los moldes ajenos. Y si podía ser voz para alguna de ellas, lo haría sin estridencias, sin discursos, solo desde el ejemplo. Porque su historia no era extraordinaria, pero era verdadera. Y a veces, eso era todo lo que hacía falta para inspirar a otros a creer que también podían construir algo distinto. En una entrevista para una pequeña revista cultural de Niterói, le preguntaron a Mariana cuál había sido el momento más difícil de su vida. Ella pensó por un instante y respondió con honestidad: aceptar que yo también merecía amor, aunque nunca lo hubiera vivido antes. La periodista se quedó en silencio unos segundos antes de continuar. Era una respuesta sencilla, pero tan real, tan profunda, que no necesitaba ser explicada, porque detrás de ella había años de negación, de cuidado hacia otros sin permitirse a sí misma ser cuidada, de guardar el deseo de ser vista como alguien digna de ternura. Y ahora, al decirlo en voz alta, Mariana sabía que ya no era una herida, era parte de su camino. Esa noche, al regresar a casa, Lucas la estaba esperando con una cena improvisada y música suave de fondo. Mariana le contó sobre la entrevista, sobre lo que había dicho, y él simplemente la escuchó, sin elogios vacíos ni frases prefabricadas. Luego, mientras lavaban los platos juntos, le dijo al pasar: «Te merecías ese amor desde siempre, solo que ahora lo sabes». Ella sonrió sin mirarlo directamente, pero su corazón se sintió liviano, porque había algo en ese reconocimiento que no venía de la necesidad de aprobación, sino de la complicidad silenciosa de quien camina contigo desde el alma. Poco a poco, la librería se volvió también un espacio de talleres, lecturas y encuentros íntimos. Mariana comenzó a organizar ciclos de conversaciones sobre afectividad, sobre reencuentros con uno mismo, sobre cómo sanar sin esperar que el tiempo lo cure todo. No se presentaba como experta, hablaba desde lo vivido, desde lo sentido, y eso bastaba. Muchas personas se acercaban con lágrimas en los ojos después de cada encuentro, agradeciendo no por respuestas,
sino por haber escuchado palabras que, por fin, hacían eco dentro de ellos. Mariana entendía que no estaba enseñando, estaba compartiendo, y eso, para ella, tenía más valor que cualquier título. Una tarde, mientras cerraban la librería al final del día, Lucas le preguntó si era feliz. Mariana no respondió enseguida. Apagó las luces, corrió las cortinas, acomodó las sillas. Luego lo miró, con calma, y dijo: «No todos los días, pero ahora, incluso en los días tristes, no me siento sola. Y eso cambia todo». Lucas asintió, con esa mirada suya que decía más que las palabras. Cerraron juntos la puerta, tomados de la mano, y caminaron hacia casa en silencio, porque sabían que la verdadera felicidad no gritaba. Se sentía en los gestos más simples, en la certeza de que lo vivido ya no dolía igual, y que lo que venía se construiría paso a paso, sin miedo. Con el tiempo, Mariana entendió que no era necesario tener un pasado romántico lleno de historias para ser merecedora de un amor presente y real. Aprendió que el valor de lo que sentía no se medía por cuántas veces había sido deseada antes, sino por cómo elegía vivir el ahora. Y más que eso, descubrió que su historia, la misma que alguna vez le dio vergüenza contar, podía ser un faro para otros que también habían guardado silencio por años. Porque no todos comienzan desde el mismo lugar, pero todos merecen llegar a un espacio donde puedan ser amados sin tener que explicar sus vacíos. Lucas, por su parte, también había dejado de medir el amor con los patrones que antes guiaban su vida. Ya no buscaba intensidad ni perfección. Encontró belleza en lo cotidiano, en los momentos compartidos sin urgencia, en la manera en que Mariana lo miraba sin juzgarlo, ni exigirle ser alguien más. Para él, amar a Mariana no era un acto de salvación, era una elección constante, una construcción diaria, hecha de escucha, de presencia, de paciencia. Porque había aprendido que el amor verdadero no llega para llenar huecos, sino para acompañar mientras uno aprende a convivir con ellos. A veces, en las noches más tranquilas, Mariana leía en voz alta pasajes de libros que la conmovían. Lucas escuchaba con atención, incluso si ya conocía el texto. No lo hacía por amor a la literatura, sino por amor a esa mujer que había transformado su mundo sin ruido, sin exigencias. Y en esos momentos, mientras ella leía y él la observaba, ambos sabían que ese era su hogar, no el departamento, no la librería, no las palabras, sino el espacio íntimo donde dos personas podían ser ellas mismas, con sus historias incompletas, y aún así saberse completas. No hicieron promesas grandiosas, ni juraron eternidades. Solo eligieron estar, cada día, y eso, al final, fue lo que los salvó. La simpleza de un amor que no necesitó probar nada, porque lo decía todo en la forma de estar, porque el amor más puro no exige pasado, solo verdad. Y a veces, quien nunca fue amado es quien más profundamente aprende a amar.